el segundo medio A y segundo medio B. El día de hoy vamos a entrar a este módulo de la Primera Guerra Mundial, pero para trabajar específicamente lo que conocemos como el periodo entre guerras. Esto significa que este periodo se desarrolló entre dos grandes guerras, en este caso eran las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y, spoiler, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Vamos a ir estudiando ciertos elementos para finalmente estudiar también el procedimiento relacionado con esta construcción del collage que van a tener que hacer, ¿ya? Vamos entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando terminamos un proceso importante, como la Primera Guerra Mundial u otros, son las consecuencias, ¿ya? Aquello que provocó la Primera Guerra Mundial en las distintas aristas de la sociedad. Vamos entonces primero por el más importante. La primera gran consecuencia de la Primera Guerra Mundial es lo que conocemos como el Tratado de Paz de Versalles. Versalles, como preguntaron por ahí en la conferencia, se encuentra en París, ¿ya? En uno de los distritos de París llamado Versalles, una ciudad donde se encontraban, si ustedes mal no recuerdan, se encontraba el palacio donde vivía María Antonieta y Luis XVI, este palacio lleno de oro, ¿cierto? Ostentoso, ¿ya? ¿Qué va a pasar en ese tratado? Que tenemos ahí una fuente primaria, ¿cierto? Iconográfica, vamos a ver lo que dice. ¿Una paz frágil? Es la pregunta que se nos hace. Este tratado declaró a Alemania como única responsable de la guerra. Este país perdería sus territorios coloniales, debería pagar fuertes indemnizaciones de guerra, es decir, pagar dinero a aquellos países que ganaron la guerra por daños y perjuicios, ¿ya? Desmilitarización casi total, o sea, adiós militares para el país alemán. No iban a tener con qué resguardarse ni tener seguridad, ¿ya? Y debía aceptar tropas de ocupación en zonas fronterizas, o sea, además rodeados. Este tratado, dice la fuente, fue injusto y revanchista. Entre los aspectos rescatables estuvo la creación de la Liga de las Naciones. Me detengo aquí. Vamos a ir a profundizar sobre este concepto. ¿Qué son las Ligas de las Naciones? Las Ligas de las Naciones lo que encontramos aquí, ¿ya? Esta Sociedad de las Naciones es la antigua ONU. Podríamos decir el primer ensayo de la ONU, esta asociación que se preocupa por fortalecer la paz, por resguardarla. ¿Cuál es la debilidad de esta Sociedad de las Naciones? Es que ni siquiera tenía un cuerpo militar, ¿cierto?, para poder resguardar esta paz. Por lo tanto, ustedes sabrán que el rol de las Sociedades de las Naciones fue bastante débil, ¿ya? Estados Unidos no ratificó el Tratado de Versalles, o sea, gran error. Versalles, ¿cierto? Es que Estados Unidos, quien había sido, se supone, el gran ganador, ni siquiera quiso realizar este tratado, ser parte de él, y por lo tanto le dio menos efectividad y peso a este tratado. Y en 1921 firma la paz por separado con Alemania, o sea, este tratado es uno de los tratados más mediáticos de la época, ¿ya? Acá yo les puse un meme que dice a veces me siento pobre, luego me acuerdo de Alemania y después de la Primera Guerra Mundial y se me pasa. O sea, Alemania fue la gran perdedora de esta Primera Guerra y estas ciertas actitudes de Estados Unidos también pusieron ahí entredicho qué pasaba con este tratado, ¿ya? Otras consecuencias importantes a partir de Versalles. Ya vimos que se creaba la Sociedad de las Naciones, esta sociedad que buscaba resguardar la paz, pero que no tenía un cuerpo militar siquiera que pudiese luchar por esa paz. Indemnizaciones, Alemania tuvo que pagar mucho dinero, sanciones militares, ya las vimos, y los cambios territoriales que son también políticos. Yo dice aquí desaparición de dinastías y cambios en el mapa de Europa. Vamos a mirar este mapita que les hice yo. Antes de la Primera Guerra Mundial, este mapa a su izquierda, nos encontrábamos con varios imperios, ¿ya? El imperio alemán, el imperio austrohúngaro. Ustedes saben cuánta guerra le costó, ¿cierto?, a Alemania unificarse y transformarse en este imperio. Teníamos el imperio ruso. Posterior a la Guerra Mundial, ¿cierto?, vemos que el imperio alemán desaparece y se transforma en Alemania. Aquí, donde antes estaba el Imperio Ruso, nace este nuevo concepto, la Unión Soviética. Recuerden, ¿cierto?, como lo vimos también en la conferencia, lo reforzamos, ¿cierto? Acá en Rusia se desarrolló una revolución
que terminó con este imperio zarista, ¿cierto? Donde tenían un zar por derecho divino, a través de personajes como Lenin y esta revolución de los soviets, ¿cierto? Estas agrupaciones que llevaron a cabo la revolución, dieron origen a esta Unión Soviética, el primer país, ¿cierto?, con un sistema socialista, versus este Estados Unidos que iba a estar defendiendo siempre su modelo capitalista, ¿ya? El mundo cambia para siempre. Geográficamente tenemos aquí nuevas naciones como Estonia, Letonia, Lituania, que la encontramos ahí, estados bálticos, así, y los estados bálticos que están acá abajito, perdón, vamos a encontrar que ya no hay un imperio alemán, sino que está Alemania, tenemos a Checoslovaquia que aparece aquí, Yugoslavia, o sea, el mapa en general, chiquillos, cambia totalmente. ¿Qué otras consecuencias tenemos? Demográficas, ustedes sabrán que el índice de muerte fue muy alto y el descenso de la natalidad, ¿ya? Esto de acá lo vamos a relacionar con el rol de la mujer. Muchas mujeres viudas de guerra, de veteranos de la guerra, quedan solas, ¿ya? Y por lo tanto también empiezan a nacer muy pocos hijos. Esto lo relacionamos también con las consecuencias sociales. La mujer durante la guerra va a cumplir el rol de enfermera, se van a especializar en ese rol, por eso hoy día de hoy, ¿cierto? Las enfermeras siempre las asociamos más con las mujeres. Eso es algo que también va a cambiar a lo largo de la historia, ¿ya? Las mujeres se dedicaron también a ir a las fábricas. Todos estos hombres que se fueron a la guerra, que al final eran la mayoría, dejaron industrias sin trabajadores y por lo tanto la mujer tuvo que salir a sostener la economía del país. Las mujeres sostuvimos, ¿cierto?, la economía de los países durante la Primera Guerra Mundial. Y ahí las vemos, ¿cierto?, construyendo una especie de, bueno, son como proyectiles gigantes, ¿cierto? Además hay empobrecimiento, hay tensiones sociales, estas revueltas por la paz tan importante y el avance de los extremismos. Esto es muy importante. Cuando hay un descontento social es muy normal que se empiecen a desarrollar extremismos. Partidos políticos extremos, de extrema izquierda o extrema derecha, ¿ya? A pesar que en este entonces todavía no nos relacionamos tanto con la izquierda o la derecha, pero tienen las mismas bases, ¿ya? Consecuencias económicas, importante, muchas industrias se fueron a quiebra y van a tener que empezar a reconstruirse. Inflación, este es un concepto que vamos a trabajar más adelante, es la subida estrepitosa de los precios de los productos. Ya un país endeudado con altos precios, imagínense la crisis económica. Y esto es importante, que lo vamos a retomar a continuación, es que Estados Unidos, USA, queda posicionada como primera potencia mundial. Con todo esto que podemos ver, ¿podemos considerar a la Primera Guerra Mundial como una coyuntura? Yo diría que sí, chiquillos. Una de las preguntas de la actividad anterior era si la Primera Guerra Mundial era un proceso o era una coyuntura. Sí, puede ser un proceso, duró ciertos años, no dura solamente un día, no se enciende esta llama y se apaga, pero es más considerada una coyuntura. Ya cambió la historia del mundo para siempre. Genera estas grietas políticas, económicas, culturales, etc. Vamos entonces con la grieta cultural y para eso vamos a tener que contextualizar primero. Entonces, Estados Unidos se convierte en potencia mundial, ya lo sabemos, todos los países tenían que pagarle esta deuda, estaban endeudados y por lo tanto, para ellos, tras un tiempo de reconstrucción de la guerra, va a venir una época de crecimiento y prosperidad que vamos a conocer como los locos años 20 o los años dorados, ¿ya? La época de los gángsters. ¿Qué pasaba con la política? De manera paralela, ¿cierto? Siempre hay que entender todos estos cambios de corta duración, mediana y larga duración en paralelo. En la corta duración, los cambios inmediatos fueron que se fortaleció el socialismo, ya sabemos en Rusia, el comunismo, ya con estos personajes que vamos a conocer más adelante, y por contraparte regímenes autoritarios. Cuando un país está en crisis, una crisis tan profunda, sobre todo en Alemania y en los países perdedores, lo que necesitan es un personaje que les dé, que se afirme del único pilar que les quedaba hasta Casucha, que es el nacionalismo. Es lo único que les quedaba, el orgullo nacional. Por lo tanto, van a aparecer personajes como Mussolini, que van a formar el eje Roma-Berlín con Hitler, donde vamos a tener personajes realmente autoritarios y que ya vamos a conocer como los conocidos totalitarismos, ¿ya? Pero eso es materia de más adelante.
Vamos. ¿Por qué en Estados Unidos, profesora? Porque los países estaban endeudados, el presidente Wilson rechazó los acuerdos de Versalles, o sea, uno de los tratados con menos peso, pero que tuvieron mayores consecuencias para Alemania, una política de aislamiento. Esto lo conocen ustedes. Lo que hace Estados Unidos, como estaban todos los países en quiebra, es cuidar su economía y sus procesos sociales y culturales. Pone, por ejemplo, barreras a la inmigración, fortaleciendo el nacionalismo. Los locos años 20, una época de crecimiento y prosperidad. Van a pasar muchas cosas. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está el resumen, por si ustedes después quieren volver a verlo. Y va a empezar un consumo masivo de productos culturales. Nace la cultura de masas. Ustedes son hijos de esta cultura de masas. Cuando escuchan una canción, lo escuchan en todo el mundo y así sucesivamente. Ya, vamos entonces, chiquillos. Nace el crédito. Compre ahora y pague después. La publicidad aparece en la radio. Compre. Nuevas formas de entender la música, que es como un nuevo bien de consumo ya festivo, se paga por la música es universal, ya no es como antes, ¿cierto? La música clásica o música más nacional, no, lo que empieza a pasar ahora es que la música empieza a vender a todo el mundo, se puede pagar después, empieza a subir la producción y la venta de automóviles, la mujer tiene un nuevo rol, los bailes, el maquillaje, los pantalones, imagínense lo que significó que las mujeres tuviesen pantalones, o sea, es un cambio totalmente rotundo. Empezaron a fumar, se achican los trajes de baños, la nueva pasión, el deporte. El deporte se empieza a desarrollar las primeras olimpiadas, el primer mundial de fútbol, estos campeonatos de básquetbol y pensamos, ¿cierto? Y nos preguntamos si el deporte habrá sido un refuerzo para el nacionalismo y a la vez si la mujer realmente pudo haber tomado un rol importante en el espacio público. Yo ahí lo pondría en duda porque la mujer, ustedes saben, todavía está buscando ese rol. Hollywood, la fábrica de sueños. En los años 20 nace lo que significa hoy día tan conocido por ustedes el cine de Hollywood. El American Way. De aquí se pone de moda la música norteamericana, o sea, la vida norteamericana, esta vida de ostentación, de la tecnología, etc. Personajes como Charles Chaplin, Lo que el viento se llevó, King Kong, el American Way. Y sobre todo, y muy importante, aquí lo hago rapidito, lamentablemente, encontramos que el arte cambia para siempre. El arte va a empezar a buscar, a expresar, ¿ya? Va a buscar explicar lo irracional, va a empezar a mostrar aquellas cosas importantes, ¿cierto? Sobre la guerra, va a empezar a retratar sobre la guerra. Y me voy a detener aquí porque les voy a dejar un videito especialmente hecho para el arte de las vanguardias para poder explicar el trabajo, ¿ya? Así que lo vamos a dejar en stand-by, lo vemos en el siguiente video para explicarles la actividad. Eso, chiquillos, no se olviden de continuar con el siguiente video para poder ayudarlos con la actividad.